Y bueno, he pedido al Señor por su ayuda, por su dirección en este tiempo que Él nos guíe. Vamos a estar en este texto de Lucas. Vamos a estar leyendo en el texto de Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 20. Versos del 8 al 20. Y bueno, vivimos en tiempos donde la información literalmente vuela y las noticias van y vienen. Muchas pasan desapercibidas y otras ni tienen trascendencia, ¿sí? Pero hay noticias que ponen a tambalear al mundo entero y estas noticias a veces ameritan una respuesta. Hoy día estamos viviendo la particularidad del COVID-19. Eso para ninguno de nosotros es ajeno. La noticia de este virus al principio la vimos muy lejana, ¿cierto? Ni por ahí pensábamos que iba a estar con nosotros, que esto nos iba a acontecer, pero pasado el tiempo se convirtió en una realidad muy cercana y de impacto mundial. Esta noticia del COVID ameritó una respuesta rápida y oportuna, y gracias a Dios por la ciencia que la respuesta fue la creación de una vacuna que ayudara a contrarrestar el tema del virus, ¿cierto? Y a menguar la cantidad de víctimas mortales que este podría causar. Aún sigue la lucha contra el virus y sus mutaciones, lo que ha llevado a cada país y a cada individuo a tomar parte de responsabilidad en el combatir este mal. Por esto los gobiernos tratan de informar lo más pronto posible a sus ciudadanos para evitar más infecciones y más confinamientos. Bueno, hoy parte de lo que quiero hablarles es de cómo una noticia, un testimonio divino de salvación fue pasado a nosotros hace más de 2000 años. Y un testimonio, una noticia que impactó al mundo entero y que ameritó y amerita aún una respuesta aún en nuestros tiempos. Esta buena noticia ha traído para muchos a lo largo de los tiempos salvación y vida. Pero la encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, como les comenté. Quiero que oremos antes y les voy a contar un poco del contexto antes de leer el texto. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Permitirnos acercarnos a ti con la convicción de que tú nos escuchas y con la convicción de que si sabemos que nos escuchas, Señor, tú nos darás todo lo que te pidamos. Hoy queremos pedirte, Señor, por tu dirección, por tu ayuda, Señor, para entender lo que quieres hablarnos hoy. Santifícanos como iglesia a través de tu palabra. Guíanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra impacte, Señor, nuestra vida de tal manera que podamos también, Señor, al impacto de tu palabra, responder, tener una respuesta a la noticia que tú nos das hoy. Te adoramos y descansamos en tu gracia, y como iglesia, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. He titulado esta predicación La noticia que impactó al mundo. Y les voy a comentar un poquitico del contexto antes de leer ahí. Antes de este texto nos cuenta Lucas que María y José habían salido de Nazaret hacia Belén. Para ese tiempo el emperador de turno, que era
César Augusto, el César Augusto, ¿sí? Nosotros le decimos Augusto César, pero era el César, porque el César es como un título, como el presidente, ¿sí? El emperador. Entonces, el César Augusto en ese momento había mandado que se hiciera un censo en la región que él tenía a cargo, en la región romana y en especial pues en esta zona, y cada persona de cada que había nacido en cada lugar debía volver a su tierra. En este caso José, por ser descendiente de la tribu de Judá y por ser descendiente del linaje de David, él se fue a Belén, ¿sí? Al igual que María. María también, aunque en ese tiempo se contaba más por, el linaje por el varón, ¿sí? Por el hombre, de igual forma María descendía de David. Es interesante que hay una conjunción divina y el Señor permite que haya una conjunción divina, y aún Jesús, viniendo de Dios y haciéndose hombre, vino a ser parte de ese linaje. En parte por José, quien era su padre putativo, ¿sí? Y en parte por María, descendiente directa también de la tribu de Judá. Bueno, el punto es que tuvieron que irse de Nazaret a Belén, llegaron a Belén y nada, no había hotel por ahí cerquitica, o sea, todos estaban cerrados, estaban en temporada alta, así es, y les tocó, como nos narra la escritura, quedarse en un pesebre, ¿sí? Un pesebre, un lugar donde había animales y donde guardaban los animales, un lugar, en este caso, no humilde, sino humildísimo, o sea, es decir, lo peor de lo peor, por así decirlo, ¿sí? Porque había popo de vaca, el olorcito tenía que ser muy agradable, seguro. Pero le tocó ahí y en ese lugar María dio a luz, ¿sí? María dio a luz, y es por eso que el pasaje que vamos a leer inicia de esta manera. Ahí en Belén, arrancamos en el verso 8, dice: en esa misma región, es decir, en Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una gran multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Muy bien. Hasta ahí entonces sigue el texto, pero vamos hasta ahí a ver lo que Dios nos quiere decir. Vemos en este texto un anuncio que no hace acepción de personas y que rompe la cotidianidad. Rompe la cotidianidad. Lucas nos cuenta en esta narración un acontecimiento realmente sorprendente, porque se aparecieron unos ángeles, y no a todo el mundo se le aparecen los ángeles, ¿cierto? De hecho, en la Biblia la aparición de los ángeles es muy contada con los dedos. Lo interesante también es que eran unos pastores, unas personas que cumplían una labor cotidiana, y además son unas personas del común, ¿sí? Los pastores no eran la maravilla en ese tiempo, y algunos tenían hasta mala reputación. Dicen algunos comentaristas que eran dueños de lo ajeno, tristemente.
Y estos personajes estaban ahí en su tarea, muy común, cotidiana, diaria, cuidando al rebaño en la noche de los depredadores, y se apareció el ángel del Señor. ¿Sí? Aquí nos habla de los ángeles, pero puntualmente hay un ángel enviado para hablar con ellos. De hecho, la palabra ángel significa enviado. Y este ángel, o más bien esta situación que ven los pastores, les genera mucho temor. Y ahí es un temor no de cualquier temor, ¿sí? De cualquier miedo, sino fobia, o sea, les dio terror. Ese momento fue muy espeluznante para ellos. Usualmente nosotros nos imaginamos los ángeles con alitas, ¿cierto? Y qué bonitos y gorditos, cachetoncitos. Pero en este espacio, cuando Lucas nos está narra una situación de terror. Para ellos fue de mucho miedo. Y quería como resaltar esto por el hecho de que podríamos pensar que estos ángeles, que estos pastores tenían una actitud de piedad tan grande, tan chévere, que Dios un día se les acercó. ¿Sí? Que eran las mejores personas del mundo, que Dios un día se les acercó. Pero usualmente cuando tú tienes una actitud de terror o de miedo, es porque sabes que estás expuesto, ¿sí? Sabes que estás expuesto. Por ahí dice un dicho que uno usualmente, se me escapó ahora mismo el dicho, esa es la palabra, sí. El que nada debe, nada teme, ¿cierto? Y bueno, quizás se podría uno sentir así cuando va a llegar uno en oración a Dios y ya ha pasado algo que tú haces que te sientas vulnerable o alejado de Dios, ¿sí? Qué difícil es orar, ¿cierto? En ese momento. Ahora imagínate estos personajes que nos está describiendo la Escritura, sintieron terror. Caramba, ¿quién soy yo para que me ocurra esto? ¿Sí? Pero al punto al cual quiero llegar es que estas eran personas muy normales, sencillas, como nosotros. ¿Sí? Muy normales, no eran los que más iban a la iglesia o los que alzaban la mano cada vez que el pastor decía quién quiere orar. ¿Sí? No tenían ninguna trascendencia espiritual muy puntual. Y de hecho Lucas nos narra desde un principio que las personas a las cuales Dios se está acercando son personas humildes. De hecho, en la pasada predicación nuestro hermano Johan nos compartía de Zacarías y Elizabeth, ¿sí? Y nos narra aquí este texto de José y María. Eran personas del común, muy normales, ¿sí? Y en este sentido hay un salmo, lo anoté ahí, el Salmo 138:6. No, entonces anotado. Dice, el Señor es excelso, Él es grande, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Esto es una muestra del carácter de Dios, de cómo Dios se exalta en aquello que nosotros pensamos que no tiene mucho valor. El ángel quizá uno podría decir que ha podido acercarse mejor a un rey, ¿cierto? O a un sacerdote de alta alcurnia, ¿sí? A un funcionario político, pero Dios en su gracia y sabiduría lo hizo a personas que para el mundo no tienen gran trascendencia. Usualmente por nuestra humanidad caída tendemos a pensar que hay otros que son más dignos de ser llamados por Dios. Quizá porque no conoces la Biblia, ¿sí? O quizá porque no te sientes, más bien porque te sientes que no te mereces acercarte a Dios, o porque luchas con algún tipo de circunstancia o pecado que consideras que no le agrada a Dios.
o porque ves que otros van más a la iglesia y tú no, ¿sí? Diferentes circunstancias. O también porque nacieron en una familia muy devota, dicen, no, es que esos que nacieron en una familia muy devota, ellos sí pueden acercarse mejor a Dios, ¿sí? O porque fueron a un seminario, gracias amiga. Entonces, al punto al cual quiero llegar es que no se trata de ti ni de tus virtudes o capacidades, se trata de Dios y de su gloria. No importa si eres administrador, albañil, contador, costurera, ¿sí? Qué sé yo, hay profesiones que no tienen que no tienen una gran trascendencia, pero a Dios no le importa eso, ¿sí? A Dios no le importa si te preparaste en el seminario o no, si eres hijo de pastor o no. Dios se puede acercar a ti porque Él es Dios, ¿sí? Y Él es dueño de nuestras vidas. Entonces, lo que Lucas nos está narrando aquí es que no importa la condición, Dios puede y quiere usarte para sus propósitos. No se trata de ti ni de tus virtudes, se trata de Dios y de su gloria. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Qué cosas te han hecho pensar que no eres digno de Dios? Y aquí hay varias y quiero que simplemente la veas y reflexiones en ello. Un momentico. Ahora, estas son unas de tantas, ¿cierto? Quizá por allá pensaste en alguna que no está ahí, pero era solo para que reflexionaras y para decirte lo siguiente, que hay una muy buena noticia. La buena noticia es que Dios viene a usar a esos que para este mundo o aún para nosotros mismos no somos considerados dignos. En últimas, esta expectativa nuestra hacia Dios es una expectativa sesgada, porque no nos permitimos ver lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. Hay un texto bíblico que nos afirma al respecto, que está en 1 Corintios. Quiero animarte y afirmarte con este texto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, el punto aquí es que la gloria es para Dios. Si Dios te usa, es para su gloria, ¿sí? No es por tus convicciones, no es por tus fortalezas litúrgicas o por tus fortalezas académicas. Es porque es para su gloria. Y Dios se exalta en los humildes. Ahora miren lo que nos sigue contando Lucas, ahí a partir del verso 10. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al romper la cotidianidad de los pastores, el ángel del Señor les anima a no tener miedo. ¿Sí? Les cuenta el propósito de su aparición. Dice, miren, tranquilos, no tengan miedo. Es decir, no se sientan que yo vengo aquí como a juzgarlos, que les va a caer un rayo del cielo, ¿sí? Tranquilos. Y les dice el mensaje, un mensaje que es muy, muy trascendental.
¿sí? No era cualquier mensaje, era el mensaje de las buenas noticias de gran gozo. Y fíjense que el ángel les dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No depende de ustedes, no es por sus fuerzas, no es por sus capacidades. Hoy el Señor ha provisto salvación para ustedes. ¿Sí? Ha provisto. Ahora vamos a ver lo que significa eso de que les ha nacido un Salvador. Esta descripción de que les ha nacido un Salvador de parte del ángel, de entrada ya genera una gran expectativa, puesto que según los comentaristas, en este tiempo, el llegar con esa buena noticia, ¿sí? Significaba el nacimiento de un nuevo rey, ¿sí? De hecho, cuando el César Augusto vino a ser rey, hubo un aviso previo, y eso se le llamaba evangelizar. ¿Sí? Se evangelizaba, se daba la buena noticia. Les ha venido la salvación a su reino. El César Augusto ha venido. Entonces, esta palabra, cuando nos referimos a evangelio, viene de esta palabra. Quiero nombrarla, pero no piensen que es por querer mostrar que sé de esta palabra en griego, que dice evangelizomai, que básicamente es evangelio. Les ha venido una buena nueva, ¿sí? Y se usaba, era para eso, para querer mostrar que había venido un nuevo rey y que vendría un nuevo rey, ¿sí? Y para ello, pues, esa era una buena noticia. Entonces, lo interesante de que para que entendamos por qué para los pastores era una buena noticia, era el hecho de la trascendencia en la forma en que les fue dicho. ¿Sí? Va a venir un nuevo rey. No era el César Augusto, era Cristo el Señor. Y para ello eso enseguida los conectaba con las promesas de Dios. Porque es que fueron 400 años donde Dios no le habló más al pueblo. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo siempre bajo dominio por mucho tiempo. Bueno, no digamos siempre, no de un tiempo en adelante, cuando ellos se rebelaron contra Dios, estuvo bajo dominio de muchos imperios. Y en este caso estaba en ese tiempo bajo el dominio de los romanos. Y esto obviamente les había afectado mucho. Y el hecho de que les llegara esta noticia, les ha nacido un nuevo rey, Cristo el Señor, enseguida los conectaba con las promesas de Dios, que iban a salir de esa opresión que venían ellos viviendo. Y es interesante aquí también que el texto les dice, les ha nacido, ¿sí? Les ha nacido. Y bueno, esta es la promesa que se había hecho, que les había hecho Dios a través del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este mensaje que estaba trayendo los ángeles, este ángel, a los pastores, era básicamente el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. ¿Sí? El nacimiento de su Salvador, quien los iba a librar de la opresión del mundo. Por eso es importante este texto cuando dice, les ha nacido. Y es interesante que este texto está en pasivo. En pasivo significa que ellos no tuvieron nada que hacer. ¿Sí? Nosotros hicimos nacer, nosotros levantamos un reino, les ha nacido. ¿Sí? Dios les ha dado, ha sido un regalo. ¿Sí? Y no ha sido porque ellos se esforzaron
o buscaron un nuevo rey, se pusieron de acuerdo, empezaron votaciones, ¿cierto? Como estamos en estos días, en tiempos de votaciones, escogiendo a ver quién podría servir, ¿no? Les ha nacido. Entonces, en ese sentido, esta buena nueva trae esperanza. Esta es una buena nueva de esperanza, buenas noticias de gran gozo. Es el cumplimiento de una promesa. Ahora, en tiempos de desesperanza, solo Jesús es nuestra esperanza. En tiempos de desesperanza, solo Jesús es nuestra esperanza. No se trata de que tú sigas siendo tu propio Salvador, ¿sí? O no tienes que estar buscando medios de salvación diferentes. Ese es el mensaje que realmente se debe anunciar ahora en Navidad. No el mensaje de compra y come para que seas feliz. Si la Navidad es un tiempo, si la Navidad no es un tiempo para adorar a Cristo, entonces no tiene sentido celebrarla. Este es el verdadero mensaje de salvación y el verdadero sentido de la Navidad. Un Salvador nos ha nacido. Ese es el verdadero mensaje que debe darse en Navidad. Ahora vivimos en tiempos donde la desesperanza está a la vuelta de la esquina. Nos asaltan las preocupaciones diarias, la depresión, el divorcio, la pérdida de un ser querido, la quiebra económica, el desempleo, la enfermedad, el calentamiento global, el aumento de la violencia en todos los sentidos. Y pare de contar, ¿cierto? Pero fíjense que en estos tiempos de Navidad, la gente, o más bien nosotros, tendemos a experimentar como un júbilo, como algo diferente, ¿sí? Como que nos desconectamos de esa realidad, ¿sí? Pero se acabó la Navidad y vuelve otra vez a lo mismo. ¿Sí? Es decir, entonces el mensaje no fue correcto. Entonces la Navidad, el anuncio de la Navidad no hizo efecto en tu vida. No te ha impactado realmente ese anuncio de que hay un Salvador para ti y que te ha librado de esta desesperanza. No quiere decir que no van a seguir los problemas, claro, porque estamos en un mundo caído. Pero la diferencia es que ahora hay esperanza. Tienes un Salvador. Hoy el Señor entonces nos recuerda que Él es nuestra esperanza y que en Él podemos hallar verdadero gozo y verdadera paz. ¿Sí? No en diciembre, no solo el 24, el 25, no, es toda la vida, toda la vida. Él ha venido a ser el mayor y mejor regalo de Navidad que puedes recibir. Juan 3:16 nos habla un poquitico de esto. Fíjense que ha sido una promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, te ha regalado, ¿sí?, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un don, es un regalo. Tú no lo mereces, no has hecho nada para ganártelo. A Dios le ha placido darte esta salvación en Jesús. Esta fue la tarea que con gozo estos ángeles vinieron a transmitir a los pastores. Y es interesante que hayan sido ángeles. Ustedes saben que la Escritura habla de que ellos anhelan predicar el Evangelio. Ellos anhelan predicar el Evangelio. Pero resulta que esta responsabilidad Dios nos la dio a nosotros. Pero ellos anhelan. Hay un texto, creo que está ahí en Corinto, en Primera de Pedro. Aquí está hablando de los profetas. Dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes.
hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es decir, los ángeles anhelan venir y decirnos: miren, por favor, arrepiéntanse. Miren, Dios les ha dado vida en Cristo. ¿Sí? Pero este don precioso el Señor nos lo ha dado a nosotros. En parte, ¿por qué? Porque como buenos adoradores, llega un ángel y ¡pum!, al piso. Tú eres quien me va a sacar de la ruina. Tú eres quien me va a ayudar. Como buenos adoradores, porque fuimos creados para adorar, pero para adorar a Dios. ¿Sí? Pero como buenos adoradores se nos aparece un ángel, o no sé si han visto muchas veces que en un árbol aparece una imagen, ¿sí? Y miércoles ahí arman altar. ¿Sí? El árbol es, ¿sí? Así es. Entonces, te sale un mugre aquí con una imagen y no te lavas ahí porque es divino. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, si tú miras al hermano, que me va a venir a echar cuento, es igualito a mí. ¿Sí? Por eso Dios se glorifica en lo humilde y nos usa a nosotros, ¿no? Entonces, en esta oración del relato, en el verso 13 y 14, nos muestran cómo los ángeles se gozan de ese don precioso que nos ha sido dado a nosotros. Dice que de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Y ellos se gozan de que, ay, por fin el Señor ya llevó el Evangelio y se lo designó a los hombres para que ya le digan a todos. ¿Sí? Entonces están los ángeles allá haciéndonos barra. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, ustedes pueden, adelante. Entonces, ellos se gozan en eso. Ellos exaltan la grandeza de Dios y su misericordia para con los hombres que se gozan en su propósito, en su buena voluntad. Entonces, noten que el pasaje muestra una actitud de alabanza de los ángeles hacia Dios por el bien que Él nos ha hecho a nosotros al traernos las buenas nuevas de salvación, es decir, al traer al Salvador a nuestra vida. También podemos ver que, pues sí, que ellos disfrutan, ¿cierto? El hecho de que estas buenas noticias se nos hayan sido dadas. La Escritura nos dice también pues, que los ángeles, bueno, ya les conté eso, que ellos anhelan contar las buenas nuevas. Ahora, para nosotros como iglesia, fíjense, los ángeles, esta actitud de ellos es una, para nosotros debe ser de gran testimonio. La forma en que ellos lo hacen, la forma en que se entregan, debe ser de gran testimonio de la premura y la importancia que tiene el predicar el Evangelio. Ahora, ellos están allá sabrosos, ¿cierto? En el sentido de que ellos gozan de la gloria de Dios y viven en la gloria de Dios. Pero ellos tienen una actitud de adoración a Dios de tal manera que no les importó bajarse. No puede decirle a Dios, no, pero no es justo, nosotros sí estamos aquí, nos hemos portado bien, ¿cierto? Entre comillas, nos hemos portado bien y ellos allá, esta gente no merece este privilegio, pero que va, antes ellos están, como decía ahora, haciéndonos barra. Ahora, después de este tremendo noticionón que fue soltado, ¿sí? Esta última noticia en ese momento a los pastores, esta gran noticia, ahora vamos a ver el impacto
que produjo esta noticia que mandaron, que los ángeles trajeron a los pastores, ¿sí? Y cómo impactó en ellos de tal manera que hubo una respuesta también inmediata. Y los pastores no se fueron en ese momento para su casa a dormir, ¿sí? Como que, no, listo, ya, esto se arregló y no hay lío, mañana empezamos a contarle a la gente a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? O no se postraron ahí a adorar a los ángeles y así como hizo Pedro con Juan, le dijeron al Señor cuando fue el momento de la transfiguración: vamos a hacer aquí una enramada, vamos a hacer aquí una casita y nos vamos a quedar aquí contigo siempre, ¿sí? Y gozar de los ángeles y de la gloria de Dios aquí, ¿no? Dice la Escritura que ellos, tan pronto los ángeles se fueron, salieron en bola de fuego, ¿sí? A contar lo que les había acontecido. Y no fueron ellos a contar: no, fíjate que me encontré un ángel, estoy feliz de haber visto un ángel. No, ellos fueron a contar el testimonio que les fue dado. No fueron a contar: no, vino una luz del cielo y eso fue espectacular, vamos a ir a hacer un templo allá. No, ellos salieron fue corriendo a llevar el testimonio. Y aquí quiero que leamos desde el verso 15 hasta el 20. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver qué ha pasado, ¿sí? A ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El impacto fue tal, después de esa situación, que fue inmediata la respuesta de ellos. Fue inmediata. Y ellos salieron a corroborar. Esto es interesante. Lo primero que ellos hacen es: y bueno, voy a verificar esto que me contaron, a ver qué tan cierto es. O sea, ellos no tragaron entero, a pesar de que eran ángeles. Fíjense que la misma Escritura nos dice que debemos probar a los espíritus, ¿sí? No que si tuve un sueño y el sueño un espíritu me dijo que, no sé, que el pastor fulano era el apóstol enviado de Dios, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? No, la Escritura nos manda a corroborar esto a través de lo que dice la Escritura. Y ellos fueron a Belén corriendo, ¿cierto?, a ver esto que había pasado, ¿sí? Y después de semejante chisme espiritual, los pastores dejan todo tirado y claro, llegan allá, ven a José y a María, y había gente ahí también, ¿cierto?, colaborando a la María, porque recordemos que había salido de un parto, pero uno se imagina que nos faltan los de alrededor que llegan: oye, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿sí? Y claro, ayudándole a ella, a María, y había otros personajes, entonces no solamente estaba José, María y el niño, sino que habían otras personas ahí, y ellos contaron lo que les había pasado. Y fíjense que el texto no dice, no exalta la situación que tuvieron ellos, sino que dice que lo que habían visto y oído, ¿sí?, lo que se les había dicho, ellos lo contaron acerca del niño, porque el punto era hablar acerca del niño, no acerca de los ángeles, no acerca de la situación espiritual que había pasado, sino del niño. Y es que llegar con una noticia así, que un día para otro te cuenten que tu hijo va a ser el rey en ese momento,
¿sí? Quizás no se vislumbraba en ese momento todo lo que Jesús iba a hacer, pero llegar a ellos con eso, pues no era fácil de asumir. Y después de haber salido de un parto, imagino a María y José ahí, que es esto que nos están contando tan tremendo. El punto es que ellos van a corroborar, a ver esto, cuentan, ¿sí? Y dice que hay un impacto tanto de María como de José, como de los que estaban ahí, un impacto de asombro. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo así? O sea, estoy enfrente del Salvador del mundo. No sé cuánto les ha pasado que a veces quisieran ir al pasado y ver a Jesús y conocerlo. En ese momento esa situación de ellos ahí fue de asombro, sobre todo por la noticia que se les había sido dada y el hecho de que ya se había cumplido la promesa que les había sido dada hace mucho tiempo. Les ha nacido. ¡Wow! Se cumplió hoy. ¿Sí? Entonces, hay asombro. Es bueno resaltar que no solo impactó a los pastores, fue un impacto general ahí para los que estaban. Y nos cuenta Lucas que todos se maravillaron. Y también aquí hay una situación puntual con María y hay una reflexión. Ella reflexiona, imagínense, ya se le había aparecido el ángel. Y un ángel que tuvo misericordia de María. Porque no sé si se acuerdan, hace 8 días que nos hablaba que cuando el ángel se le apareció a Zacarías y Zacarías dijo, ¿cómo va a ser esto si yo soy adulto? Es decir, si ya estoy viejo, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el ángel le dice, bueno, por no creerme te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Pero no, aquí este ángel tuvo misericordia de María. Porque María también le dijo, ¿y cómo va a ser esto? También de cierta manera pues dudó, ¿sí? Y María, pese a que había tenido esa situación y ya se le había dicho todo lo que iba a pasar con el ser que llevaba en su vientre, dice que ella atesoraba estas cosas en su mente. Y creo que, por lo que dice Lucas, más bien Lucas nos lo cuenta de esta manera, porque Lucas fue un investigador en su momento de los acontecimientos y es probable que María haya sido esa persona a la cual él llegó, ven acá, cuéntame cómo fue el asunto, y él empezó a escribir ahí. Y si vemos en los evangelios, el único evangelio que cuenta detalles de Jesús en su niñez es Lucas. Entonces, ¿quién más podía contar intimidades de su hijo y cosas tan puntuales de ese tiempo? María, ¿cierto? Que ella fue una testigo presencial de esos acontecimientos. Por otro lado, siguiendo con los pastores, así como los ángeles tuvieron esa actitud de adoración por haber sido instrumentos de llevar esta noticia a los hombres, estos pastores también tuvieron una actitud. O sea, el impacto de esa noticia les llevó a ellos a convertirse en un vehículo para transportar esta buena noticia. ¿Sí? Ya no se trataba solo de llevar un mensaje. Escuchen bien, ellos se convirtieron en el mensaje. Lucas no nos da más detalles de lo que aconteció con estos personajes, pero podríamos imaginar que sus vidas no fueron las mismas después de ese acontecimiento. Ellos se convirtieron en un mensaje. Ahora, la adoración que ellos experimentaron no es como lo pensamos nosotros. Usualmente pensamos que adoración es
significa un procedimiento religioso que uno logra con obras, ¿sí? Entonces, tú no tienes que hacer un curso para ser adorador o por venir a todos los eventos de la iglesia, entonces ya eres adorador, ¿sí? O tratar de llevar una vida piadosa. Realmente la adoración es la respuesta al impacto del mensaje de Dios en tu vida. La respuesta al impacto de saber que Jesús es tu Señor y tu Dios, que Jesús es tu Salvador, que solo en Él puedes hallar la verdadera paz que necesitas, la cual es tener una vida de comunión constante con el Padre. La adoración es la respuesta al impacto de Dios en tu vida, al impacto de saber que tú eres ya un hijo de Dios, de que tú eres nación santa, que eres diferente, ¿sí? Entonces, una verdadera celebración de Navidad, lo traigo a colación, es decir al mundo lo que aconteció hace más de 2000 años y cómo este acontecimiento está tan cercano a nosotros que se hizo como uno de nosotros para quitar todo aquello que nos separaba del Padre, trayéndonos la verdadera paz que necesitamos, la cual genera un verdadero gozo de salvación. La verdadera, vuelvo a esa palabra verdadera, porque usualmente andamos en argumentos falsos de lo que es adorar a Dios. La verdadera celebración de Navidad es responder en adoración a Dios por su misericordia al amarnos de tal manera que no dudó en dar a su Hijo unigénito en rescate por nosotros. Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdadera adoración, que el impacto de esa verdad en tu vida te haga salir a contárselo a otros, sin vergüenza, sin temor. No sé cuánto les ha pasado que alguna situación extraordinaria que les pasa y ustedes quieren salir rapidito a contárselo lo primero que encuentren, ¿cierto? Asimismo debe ser la respuesta nuestra al impacto del mensaje del Evangelio en nuestra vida. Ahora, por último, quiero mostrarte 3 estados del impacto frente al Evangelio. Quien solo ha escuchado, ¿cierto? Es decir, en algún momento de su vida le presentaron la buena noticia y no impactó su vida, ¿sí? Como quien dice, o más bien como dice el dicho, le entra por un oído y le sale por el otro. En ningún momento esa palabra, es decir, el Evangelio o esta verdad de que Jesucristo es el Señor, movió su corazón. Ahora, fíjense el otro, quien lo ha corroborado. Ahora, quien lo ha corroborado no solo escucha el mensaje, sino que dice, oye, ¿cómo es ese rollo? Y empieza a preguntarle al pastor o a un amigo, ¿cierto? O a la Biblia, ven acá, es que me contaron esto. Y empieza a buscar de Dios, a buscar en oración, ¿sí? Porque ha impactado su vida de tal manera, ¿cómo es esto? Yo no sabía esto y quiero saber más, ¿sí? Ahora, quien lo ha disfrutado y lo está anunciando, quien lo ha disfrutado es aquel que además de haber escuchado el mensaje, afectó su vida y empezó a buscar a Dios, empezó a tratar de entender qué significaba esto para él. Esta persona también ya exterioriza su fe, exterioriza lo que ha conocido, ¿sí? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien? Perdón, que es que no puse aquí el reloj, ustedes excusarán. Esta persona, quien lo ha disfrutado,
¿sí? Exterioriza ya su fe, lo que ha creído. Es decir, su vida manifiesta lo que cree y adora a Dios con su vida, de tal manera que quienes lo ven y ven a esta persona, dicen, oye, esta persona está actuando diferente. Ya no es como antes era, iracundo, qué sé yo, borracho, bueno, muchas otras cosas que quizás nos hacen notar que Dios no está en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, las personas ven, bueno, y algo extraordinario ha pasado en la vida de esta persona. Tanto así que los que le rodean también se ven influenciados por lo que él está haciendo. Entonces, y estas personas que están a su alrededor quieren probar, quieren, ¿qué es esto? Vamos a ver, vamos a caminar también ahí, vamos a ir allá a la iglesia, a escuchar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense que él se ha vuelto el mensaje. Cuando es alguien que disfruta el mensaje de verdad, él mismo se vuelve ese mensaje a través de su vida, de sus acciones, ¿sí? Y esto nos lleva a esta parte, lo está anunciando, ¿sí? Son aquellos que a todo el que conoce le hablan de Cristo, no les da vergüenza, ¿sí? Tienen tal convicción que comparten con cualquiera en el metro, en el taxi. Ahora yo digo, yo, Carlos Rodríguez, ya llevo un tiempito en el Evangelio y o sea, yo admiro, aquí le voy a hacer propaganda a mi hermano Manuel, este varón comparte el Evangelio así con libertad. Y no es fácil no sentarse y decirle al otro, oye, ¿sabías que Dios ha enviado salvación para tu vida? No es fácil hacerlo. Y no digo que yo sea uno de esos, pero creo que la Escritura aquí nos está inquietando. Bueno, ¿qué es lo que has creído tú entonces? ¿Sí? ¿En qué has creído tú entonces que no lo compartes? ¿Qué pasa? Esto debe ser parte de ti. Que se vea, que la misma gente se impacte al verlo, ¿sí? Entonces, eso hace parte del entender el verdadero significado de ser adorador, ¿sí? Entonces, si el mensaje del Evangelio ha impactado tu vida, entonces yo te pregunto lo siguiente: ¿dónde estás? En estos tres impactos, ¿dónde estás tú ahora? ¿Dónde quisieras estar? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para eso? El Señor nos está inquietando a ser heraldos de su mensaje de salvación. ¿Se han escuchado esa palabra heraldo, cierto? ¿Han escuchado la palabra heraldo? El Heraldo es un periódico en Barranquilla. Bueno, el Heraldo eran esos personajes que, fíjense lo interesante de lo que es ser heraldo. Eran esos personajes que eran los voceros del rey, ¿sí? Y el rey los mandaba, bueno, voy a poner tantos impuestos, y ellos se paraban allá, el rey ha dicho, y el heraldo era el que recibía los piedrazos, las patadas, ¿sí? Era el que recibía los palazos, ¿sí? Y el rey allá sabroso. Bueno, el Señor nos está quitando a ser heraldo, o sea, a sufrir, es decir, tristemente a veces por ser heraldos sufrimos. Pero esa es nuestra tarea, ser heraldos, llevar la buena nueva, ¿sí? Entonces, esto también implica haber creído en este mensaje y en el contenido que está en él, ¿sí? El cual es que Jesucristo es el Señor. Ahora quiero que leamos Efesios 2 a partir del verso 6.
Uno no tiene que... Pero bueno, entonces, Efesios 2. Perdón, es Filipenses, disculpe. Filipenses. Está ahí una paginita. Filipenses 2. Este es el mensaje que Dios quiere que transmitas. El mensaje de salvación. Y fíjate que nos llama a tener esa actitud. La misma actitud de Jesús. Jesús vino a traer el mensaje y nos hizo mensaje, nos hizo instrumentos para llevar el mensaje. Dice a partir del verso 6, bueno, vamos a leer desde el 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el mensaje que nosotros debemos transmitir, que Jesucristo es el Señor, que Él vino, se hizo como uno de nosotros, que aun siendo Dios no escatimó el serlo, sino que se hizo como uno de nosotros, padeció por nosotros, llevó nuestras cargas, nuestro pecado, murió por nosotros, lo clavó en la cruz y ahora nos hizo aceptos al Padre, porque en últimas es para gloria de Dios, nuestro amor. Entonces, si te has preguntado esto, como iglesia, nosotros estamos dispuestos y somos herramientas de Dios para ayudarte si tienes alguna duda en eso. Si quieres puedes acercarte a alguno de nosotros y podemos guiarte y orar por ti si tienes alguna duda o si quieres iniciar a caminar, conocer esta verdad, si el impacto, si el mensaje de Dios, del Evangelio ha impactado tu vida, entonces aquí estamos, somos herramientas de Dios. Muy bien, vamos a orar y integrar este tiempo en manos del Señor. Padre, te adoramos, gracias por el don de la vida, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Gracias, oh Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien enviaste un día, Señor, por causa nuestra. Y más allá de causa nuestra, Señor, es tu causa principal, que es tu gloria. Nosotros hacemos parte de tu gloria, porque tú nos creaste, Señor. Tú no desechas lo que es tuyo. Y en tu misericordia, Señor, nos estás atrayendo con hilos de amor a ti. Gracias por este don precioso del mensaje del Evangelio. Gracias por hacernos instrumentos y vasijas dignas para aportar este mensaje y llevarlo a otros. Gracias porque no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestra dignidad, no depende de nuestra religiosidad. Señor, es un don que nos es dado por tu gracia. Señor, como iglesia quiero pedirte que el mensaje del Evangelio realmente impacte, Señor, nuestra vida, de tal manera que seamos adoradores en espíritu y en verdad, adoradores verdaderos,
Que este tiempo, Señor, de Navidad realmente nos lleve a reflexionar en su verdadero sentido. Debe ser un sentido de adoración a ti, oh Dios, por habernos enviado un Salvador, por habernos, Señor, dado un Salvador, porque nos ha nacido un Salvador. Eso es lo que en esta Navidad debemos celebrar, y que no solamente sea en diciembre, sino toda nuestra vida, sino todo el tiempo, y con quienes nos rodean a través de nuestra vida también, Señor. Que el Evangelio impacte de tal manera nuestra vida que podamos expresarlo, Señor, de manera natural, tal cual, para lo cual fuimos creados. Te adoramos, oh Dios, y te pido por mis hermanos, Señor, y por todos aquellos que nos visitan, y por todos aquellos que nos ven a través de la internet. Te pido por cada uno de ellos que el mensaje de tu verdad impacte sus vidas, y que puedan, Señor, reconocer que Jesucristo es el Señor y que no hay otro Salvador fuera de Él. A ti te adoramos, Señor, muchas gracias por este espacio. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.